Hola, mi nombre es Sofía Aot y el día de hoy les voy a explicar lo que son las medidas de rendimiento institucional, los indicadores y lo que es el benchmarking. Esto lo van a poder encontrar en el capítulo 14 en el libro rojo. La simple noción de medir algo implica la comparación con un patrón de referencia. Por ejemplo, cuando se dice que un objeto mide 3,5 metros, lo que quiere decir es que su longitud es 3,5 veces de aquello que tomamos como referencia, en este caso 1 metro. Ahora bien, para ir entendiendo un poco mejor el tema, voy a explicar algunos conceptos necesarios. Un indicador. Un indicador va a ser una pieza de información que va a sumarizar las características de un sistema o va a iluminar lo que está sucediendo en un sistema. Según la Joint Commission, va a definir a un indicador como una medida cuantitativa que puede ser usada como guía para monitorear y evaluar la calidad del cuidado médico significativo y dar soporte a las actividades asistenciales. Utilización principal de un indicador. Su utilización principal va a ser como herramienta de screening, método en sí mismo de identificación de problemas, o como un mecanismo de aseguramiento de que se está midiendo el sistema en los niveles logrados, luego de la implementación de programas de mejora de calidad. Este también va a resumir lo mejor posible la calidad de la actividad o problema que se desea monitorear. Su objetivo fundamental deberá ser, proveer información para la acción. Los indicadores van a tener que presentar unas características deseables para poder ser implementados en las medidas. Primero vamos a tener la fiabilidad. Se va a definir como el grado de reproducibilidad de los resultados para los mismos casos y situaciones cuando el indicador es utilizado por observadores diferentes. Es decir, que cada uno de los evaluadores obtenga el mismo resultado que el otro o los otros al evaluar la misma cosa con el mismo indicador. Sin fiabilidad no hay validez, porque estamos asignando valores a la medición de una forma inconsciente. Otra característica va a ser la validez. Como este es un instrumento de screening, un buen indicador será aquel que reúna las características de validez, sensibilidad y especificidad. La validez se refiere al hecho de que mida lo que debe medir y no otra cosa. Confección de un indicador, según la Joint Commission. Para asegurar la construcción de un indicador y que estos sean válidos y fiables, la Joint Commission propuso un esquema a seguir como una guía, ¿verdad? Entonces, en el puesto 1 vas a tener el nombre del indicador. Aquí hay que darle un nombre y describirlo brevemente. Luego va a estar el segundo punto, que va a ser la definición de términos. Defina los términos contenidos en el indicador que puedan ser ambiguos o necesitar una clara explicación para la recolección de datos. Coloquialmente, que cada uno mida lo mismo y que se recolecten los mismos datos. Luego, en el puesto 3 va a estar el tipo de indicador. En este punto debe definir si es un indicador sentinela, es decir, que cualquier nivel de ocurrencia amerite una investigación detallada. Por ejemplo, una muerte materna o un indicador basado en tasas, lo que significa que va a ameritar una investigación o una acción solo si se llegara a sobrepasar un determinado nivel aceptable. En la parte 4, racionalidad, va a indicar los motivos por los que se espera que el indicador sea útil en evaluar un proceso específico. Hay que identificar las fuentes de información usadas para desarrollar la racionalidad y el proceso médico u organizacional, evaluado por el indicador. En términos coloquiales, que este sea útil para evaluar y qué procesos específicos, va a monitorear. Continuamos con el número 5, descripción de la población blanca. Va a ser identificar subcategorías o subpoblaciones de pacientes y el formato de los datos. Hay que definir el numerador y el denominador, y la pregunta que vamos a realizar aquí es que si existen subcategorías. Número 6, datos requeridos, lógica y fuentes. Liste los elementos específicos a ser recolectados y la lógica que identificará a los pacientes evaluados por el indicador, esto es, qué datos y dónde. 7. Factores subyacentes. Son los factores relativos al paciente o a la organización, no incluidos taxativamente en el indicador, pero que pueden dar cuenta de variaciones en sí mismos. Y por último, vamos a tener el número 8, que son las bases de datos existentes. Las bases de datos, y en esta parte se van a hacer las preguntas de si son confiables o si se pueden ser verificadas. Acá tenemos un ejemplo de la confección de un indicador. Entonces podemos ver que está el nombre del indicador, que va a ser la pérdida materna de sangre, la definición de los términos,
el tipo de indicador que se presenta, que va a medir, ¿verdad?, el desenlace, y es un índice basado en tasas, la racionalidad, la pérdida excesiva de sangre, evalúa el juicio clínico y habilidad del obstetra y el manejo clínico del parto y del posparto. Va a estar la descripción de la población blanco con su numerador y denominador, los datos requeridos, qué datos y dónde se encuentran, y los factores subyacentes que van a ser como A, ¿verdad?, maternos, que va a ser anemia persistente o trastornos de la coagulación concomitante, la B, fetales o infantiles, y también entre otros. Va a existir un proceso de validación según el Veteran Affairs, el cual es un proceso de validación de 4 pasos con énfasis en la necesidad de pilotaje y comprobación empírica de diversos aspectos de la validez y fiabilidad. En la parte 1 va a estar la selección de indicadores potenciales. Este va a valorar la eficiencia científica que justifica la importancia del indicador. También deberá valorar la facilidad de medición y la frecuencia de hechos problemáticos que identifica el indicador. Por otra parte, también valorará y clasificará los factores modificables que se asocian con los casos problemáticos que identifica el indicador. En el punto 2 va a estar establecer estándares y diseñar herramientas de medición. En el punto 3 va a estar el pilotaje, el cual es la medición del indicador en grupos de casos y controles para valorar sensibilidad, especificidad y el valor predictivo. Y en el punto 4 va a estar la simulación, el cual da la aplicación del indicador en instituciones y niveles para los que se ha diseñado, o sea, valorar su aplicabilidad y utilidad real. Tipos de indicadores. Se pueden distinguir varios tipos de indicadores en función de cuál sea el tipo de variable que miden, ya sea cuantitativa o cualitativa, y la forma y parámetro estadístico que resume la medición, ya sea número absoluto, proporción, media, ratio, etc. Estas características, tipo variable y forma de resumir la medición pueden repercutir en los métodos de muestreo y medición del indicador, así como el tipo de distribución estadística que se utiliza para interpretar las mediciones. En la primera parte vamos a tener a los indicadores negativos de calidad, o sea, los eventos centinela. En este caso se habla de un indicador centinela con un solo caso sirve para disparar la alarma y debe seguirse como una exhaustiva evaluación para averiguar las causas de su aparición. En ese sentido, ningún caso es admisible. La Young Commission se ha ocupado mucho de este tema y lo define como una ocurrencia inesperada que involucra muerte, daño serio o psicológico o hasta a un riesgo implícito. Cuando ocurre un evento centinela, es necesario que la organización se haga consciente e investigue exhaustivamente las causas, llamando a un análisis de causa raíz y cambiando procesos o sistemas para reducir la probabilidad de una ocurrencia en un futuro. Se dice que las organizaciones son proclives a la detección de eventos centinela si estas seleccionan procesos de alto riesgo, de alto volumen, si son proclives a errores, si seleccionan medidas de rendimiento para procesos que involucran riesgo, o estas investigan a fondo una vez que detectan una ocurrencia. También dice ¿qué se espera de la entidad en caso de un evento centinela? Se espera que se haga un análisis de causa raíz, debe focalizarse en procesos o sistemas y no en individuos, el análisis debe involucrar causas especiales y comunes, el análisis debe reiterar repetidamente el por qué, el análisis debe identificar cambios que debían hacerse en sistemas o procesos que reducirían el riesgo de una recurrencia en el futuro. Una característica inherente de los sistemas es que suelen fallar. No son los empleados, no es malevolencia, sabotaje o incompetencia la mayoría de las veces. Para el médico promedio, en el quehacer cotidiano la calidad cae cuando los sistemas caen o fallan. O también pueden que muestren un hueco o vacíos inexplicables. Un ejemplo de esto es cuando un historial clínico se pierde. Puede ser que se haya dejado en un gavetero o cuando un examen de laboratorio o radiología también se pierde. Puede ser porque se haya dejado en otro sitio que no era el indicado. En toda organización hay literalmente miles de procesos que se desarrollan a diario. Más del 80% son repetitivos. Para lograr una economía de escala, las empresas suelen organizarse en grupos de operación vertical, con expertos de similar experiencia agrupados para lograr un pool de conocimientos y técnicas capaces de llevar a cabo cualquier tarea dentro de una disciplina. Pero por desgracia, muchos procesos no fluyen vertical, sino horizontalmente. En general, un flujo de trabajo horizontal combinado con una organización vertical genera vacíos justaposicionales y estimula la suboptimización.
En el segundo indicador podemos encontrar el indicador tipo número absoluto, no tiene denominador, representando el indicador exclusivamente la cantidad de aquello que se quiere monitorizar o controlar. La única acotación es la unidad que tiene en la que se mide esta cantidad o número absoluto a que se refiere el indicador. Se emplean cuando lo relevante es la cantidad. A veces la cantidad tiene un impacto inherente. Un ejemplo de esto es el gasto en consulta en cualquier obra social, dando una idea de la importancia de esta cuenta. En el tercer indicador encontramos el indicador tipo media. En este tipo de indicadores lo que se mide es una variable cuantitativa, tiempo, días, etc. En un conjunto de casos que puede ser una muestra representativa y se expresa como el valor medio que resulta. La estancia media en los hospitales y el tiempo de espera, expresado también como media, son ejemplos de este tipo de indicador. Los indicadores tipo media son de uso relativamente común, pero tienen el inconveniente de no informar por sí solos el grado de dispersión de las medidas. En el indicador número 4 tenemos a los indicadores tipo ratio o razón. En este indicador el número no está incluido en sentido estricto en el denominador, en cada uno de los casos, que pueden ser una muestra representativa. Se mide simultáneamente varios criterios o variables cualitativas, por ejemplo, los defectos de un documento interconsulta o los factores de riesgo cardiovasculares que han sido identificados, y el indicador expresa el promedio de cumplimientos o también de incumplimientos por caso analizado. Por último, vamos a tener a los indicadores compuestos. Los indicadores compuestos agrupan varios indicadores en uno solo. Son probablemente el tipo de indicador al que más atención se le está prestando en los últimos tiempos y por lo tanto el que más se está desarrollando también. Y no solo en el campo de los servicios de salud. De modo que continuamente se están proponiendo y utilizando nuevos esquemas de indicadores compuestos que, aunque en inicio son por lo general discutidos, van imponiéndose en la práctica en búsqueda de la mínima cantidad de números útiles que sirvan para monitorizar cualquier servicio, centro o sistema de salud. Sus características como número resumen los hace especialmente útiles para comparar centros, áreas o sistemas, aunque también pueden utilizarse para unidades organizativas más simples. Para algunos autores sería deseable que los subindicadores estuviesen relacionados entre sí, incluso estadísticamente. Sin embargo, el principal cuerpo teórico que se está desarrollando en este campo considera que los subindicadores no tienen por qué estar necesariamente relacionados, ni siquiera tener una unidad de medida común, ni tampoco tener cada uno de ellos una importancia relativa obvia que pueda guiar en una eventual ponderación para agruparlos en un solo indicador compuesto. Como se dijo anteriormente, los indicadores compuestos resumen en un solo número las mediciones de dos o más indicadores o criterios que se llamarán subindicadores. En la construcción de indicadores compuestos. Para esto vamos a tener que decidir sobre el fenómeno, problema o aspecto a medir. Tendremos que seleccionar los subindicadores. También tendremos que valorar la existencia y calidad de datos para la medición de los subindicadores seleccionados. Tendremos que valorar relación entre estos subindicadores y por último tendremos que recomprobar solidez y estabilidad de estos resultados. Vamos a encontrar dos tipos de indicadores compuestos. El primero va a ser indicador compuesto simple, sin reconversión ni ponderación de subindicadores. Este presenta una máxima simplicidad de cálculo y de comprensión. Consiste esencialmente en el establecimiento y medición de subindicadores y alguna forma concreta de agregar los resultados en un número. También el método de agregación es lo que los hace diferentes entre sí y es también el origen de las ventajas e inconvenientes de cada uno. El segundo indicador va a ser el indicador compuestos complejos, con reconversión de escala de medición o ponderación de subindicadores. Uno de los problemas que puede haber al agregar varios subindicadores en uno solo para comparar es que se den algunas de las siguientes circunstancias. 1. Los subindicadores no tienen la misma unidad de medida. 2. Los subindicadores tienen diferentes rangos posibles de valores máximo y mínimo. Y 3. Los subindicadores tienen diferentes niveles de precisión y dispersión de los datos en función de haber sido medidos sobre tamaño de muestra o características de esta. También son diferentes. Vamos a presentar atributos deseables de los indicadores compuestos. Estos resumen un conjunto de indicadores criterios teóricamente relacionados.
Son fácilmente interpretables porque tienen una alta validez facial. Describen la mayoría de la variabilidad entre las unidades evaluadas como profesionales, centros, áreas, etc. Se han construido teniendo en cuenta de forma explícita y razonada: 1. La necesidad o no de normalización de las escalas de medida. 2. La necesidad o no de ponderación. Y 3. La adecuación de los métodos eventualmente utilizados para los cambios de escala, ponderación y de agregación de los subindicadores. Según Saturno, las dos formas de ponderación y agregación de subindicadores que merecían ser especialmente considerados son las de distancia a la frontera de eficiencia y la distancia a valores estándar. Ambos métodos han sido utilizados en el ámbito socioeconómicos, pero aún no se les ha prestado suficiente atención en la gestión de la calidad de los sistemas de salud, a pesar de que implican consejos muy arraigados en este campo, como lo son la referencia a valores de benchmark, que son la frontera de eficiencia, y los valores deseables u ópticos de la calidad, que son la distancia a valores estándar. El benchmark, introducida por Xerox en los años 80, en principio en las operaciones industriales para evaluar costos de producción unitarios. El benchmarking. Esta fue introducida por Xerox en los años 80, en principio en las operaciones industriales para evaluar costos de producción unitarios. Esto es una comparación de productos los cuales son seleccionados y medidos según su capacidad y sus características de operación de máquinas, los cuales se comparan con los de los competidores, desarmándolos para analizarlos y ver en qué difieren de los propios, qué era mejor y qué se podía copiar. El benchmarking se concretó con el análisis de los copiadores en Japón, debido al gran éxito en definir e identificar y analizar los nuevos procesos de los competidores, los componentes de fabricación y los costos de producción. Antes de esta época, la mayoría de las operaciones industriales hacían comparaciones con operaciones internas, sin ver la importancia de analizar los procesos y productos de la competencia, incluso sin considerar otras actividades diferentes a la producción, pero inextricablemente unidas a esta, como las ventas, el servicio postventa o de asistencia al cliente, etc., como partes constitutivas o procesos capaces de ser sometidos a un proceso de benchmark. Pronto se hizo evidente que la comparación con la competencia, aparte de ser difícil por la dificultad de conseguir y compartir información, solo ayudaría a igualarla, por lo que se necesitó una nueva forma de hacer benchmarking, la cual permitiera ser superior, por lo que se llegó a conocer que el benchmarking representa descubrir las mejores prácticas donde sea que éstas existan. Entonces, la definición del benchmarking. El benchmarking va a ser ese proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes de la industria. En palabras más simples, es ver cómo lo estamos haciendo en relación con los demás, especialmente a quienes se supone que lo hacen muy bien. Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de continuidad, ya que el benchmarking no es algo que se haga una vez y se olvide, sino que deberá ser un proceso sistemático constante. Otro aspecto es el de la medición, ya que esta está implicada en el proceso del benchmarking, pues tiene que medir los procesos propios y los de las otras empresas para poder así compararse. También se desprende de esta definición que se puede aplicar el benchmarking a todas las facetas de un negocio. En definitiva, es claro que el proceso en sí comparte mucho con lo que hemos venido considerando sobre la calidad e indicadores y una forma continua con estos conceptos. Vamos a ver el proceso del benchmarking. Este se va a dividir en varias fases. El número 1 va a ser la fase de planificación, el cual va a tener como objetivo planear las investigaciones del benchmarking. Los pasos esenciales, van a ser los mismos que cualquier desarrollo de planes, que serían el qué, el quién y el cómo. También deberemos identificar qué se va a estar, a qué vamos a someter a un benchmarking.
se deberá identificar empresas comparables para este paso y deberemos determinar el método para la recopilación de datos y recopilar estos datos por medio de una información interna, la información del dominio público, una búsqueda de investigaciones originales o las vistas directas en una ubicación. En la siguiente fase vamos a tener la fase de análisis. Después de determinar el qué, el quién y el cómo, se tiene que llevar a cabo la recopilación y el análisis de estos datos. En esta fase tiene que incluir la comprensión cuidadosa de las prácticas actuales del proceso, así como las de los socios en el benchmarking. En el punto 4 dice que hay que determinar la brecha de desempeño actual. Sus posibles resultados serían una brecha negativa, operaciones en paridad y una brecha positiva. Y en el punto 5 dice que hay que proyectar los niveles de desempeño futuros, dando así una productividad histórica, una brecha de benchmarking, una productividad histórica y una integración. Por último, vamos a continuar en la fase de análisis, viendo el punto 6, el cual es comunicar los hallazgos del benchmarking y obtener una aceptación. Luego va a estar el punto 7, que va a ser establecer metas que sean funcionales. Luego va a estar el punto 8, el cual se va a desarrollar los planes de acción, como dando una especificación de la tarea, vamos a poner en orden la tarea, vamos a tener una asignación de las necesidades de estos recursos, vamos a poner un establecimiento del programa, vamos a tener una determinación de dichas responsabilidades, vamos a resolver estos resultados esperados y vamos a tener una supervisión. Luego vamos a tener el punto nuevo, que va a ser implementar acciones específicas y supervisar dicho progreso. Por último vamos a tener lo que es la recalibración, finalizando así con las fases del benchmarking.